Sí. Pero el señor Guerra nos dice que ya estamos comunicados con Estela Caloni, como ya dijimos, escritora, periodista. Bueno, tal vez que la persona que por lo menos que yo sepa, que más sabe de geopolítica. Te damos las buenas tardes, Estela. La profesora Silvia Valdés y quien te habla te saluda. Muchas gracias por el contacto. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Estela. Muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, primero era hablar de tu libro, ¿no? Adelante, Valdés. Sí, la presentación que fue muy encantadora y conmovedora. En la feria. En la Feria del Libro. Ahí está. Se presentó La cabeza desaparecida de Pancho Ramírez, que es un relato maravilloso. En realidad, en este relato, Estela lo que hace es una verdadera travesía a través de la historia del país, y una cosa muy interesante es que la cabeza de Pancho Ramírez no es una cabeza perdida, sino una cabeza desaparecida. Ajá. Eso es muy significativo porque aquí hemos vivido esta monstruosidad que fue justamente la desaparición de personas, y ahora los culpables de esa siniestra, no sé, época realmente terrorífica del país, ahora quieren habitar un lugar un lugar VIP, que es Campo de Mayo, e incluso, por ejemplo, uno de los máximos asesinos, que es Astiz, ha pedido una habitación particular para él. Entonces, este libro, que es un libro de historia y que es un relato maravilloso, además, es muy significativo que se llame La cabeza desaparecida de Pancho Ramírez. Entonces, nos encantaría que Estela nos contara un poco su libro, y después le vamos a hacer algunas preguntas concretas sobre la situación actual latinoamericana. Mira, Silvia, a los dos les cuento que, bueno, el libro sí fue una idea que anduvo en mi cabeza muchos años, pero ahora me di cuenta que fue muy bueno que se concretara en estos momentos de la historia, ante semejante retroceso que ha tenido nuestro país, que nos ubica casi en el siglo XIX. Entonces, porque evidentemente es curioso, porque esta era una lucha, el principal personaje de la historia, sin duda alguna, es Artigas, el general. Sí. Artigas de Uruguay, porque como nosotros sabemos, era un hombre muy preparado y tendía como algo muy superior a solo lo que fuera la unidad aquí a nivel de nuestros países, de Argentina, sino que también miraba más adelante. Pero era obvio, porque él tenía casi que Ramírez Francisco Ramírez Y Estanislao López. y López, el brigadier Estanislao López, eran muy jóvenes. Cuando murió Ramírez tenía 33 años. Por supuesto, más vivió el brigadier López de Santa Fe, pero en realidad eran una fuerza muy importante cuando estaba la unidad entre todos estos sectores, desde de Argentina, del litoral, toda esta lucha extraordinaria que se llevó adelante con una creatividad de acciones. Las montoneras litoral tienen una gran creatividad en sus acciones, pero creo que era bueno recordar que se tomaron Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todo sucedía en Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, al que Abelardo Ramos, el historiador, llamó la pandilla del Barranco, porque claro, quienes habían sucedido a los virreyes, Claro. una clase alta de comerciantes, de contrabandistas, incluso de alto vuelo, que no le pagaban los impuestos que debían pagarle a las provincias. Algo que está sucediendo ahora, Exactamente. siglo XXI. Entonces, fíjate cómo
sin pensar que yo tenía esta mirada, pero cómo quedó, encajó perfectamente en este momento histórico que estamos viviendo nosotros. Pero lo que yo quería sobre todo es, sabes que hemos hablado muchas veces del tema del lenguaje. Yo le aconsejaría a muchas personas que lean a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, porque cómo puede contar él cosas muy enredadas, con una simpleza y belleza extraordinaria, como lo ha hecho. Es cierto. Las Venas Abiertas de América Latina fue un libro que recorrió el mundo, pero los otros libros, hay uno que se llama Las Palabras Andantes, que es una maravilla de exposición del uso de la palabra, porque podemos decir todo con belleza. Nosotros tenemos un idioma maravilloso, dijo, que tiene muchos elementos, por ejemplo, del lenguaje nuestro están incorporados, escasos pero muy bien, el pasado de los pueblos originarios. Si nosotros vemos la importancia que tiene el guaraní en Paraguay, que es maravilloso como idioma, porque cuando lo traduces es de una gran poesía. Entonces, como en este momento también estamos viendo que siendo el lenguaje una construcción social de los pueblos, estamos viendo asombrados que nosotros hemos retrocedido años, porque el lenguaje de los informativos de la televisión, lamentablemente, las palabras no son malas ni buenas, pero cuando se usan para grosería e insultos, quiere decir que están cumpliendo una labor que no tienen por qué acentuarla los locutores o en la televisión, ese lenguaje, como el lenguaje de Milei, ¿va? Porque decimos el lenguaje que tenía Milei, las cosas que ha dicho Milei. Los demás es exactamente el lenguaje del insulto y la destrucción de nuestro lenguaje propio, ¿no? Entonces, creo que yo me siento que se cumplió una función y que de alguna manera hay un reclamo, porque en todos los momentos de las luchas de nuestros pueblos ha habido canciones, como en la Guerra Civil Española, canciones hermosísimas que se han incorporado en la Segunda Guerra Mundial también a lo que es la lucha. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Nuestra cultura ha tenido enormes poetas, extraordinarios escritores, la cultura de toda América Latina también. Entonces no podemos nosotros retroceder en nada, y menos aún con lo que significa lo que estamos viviendo nosotros hoy como el retroceso más grande en el tema cultural y en todos los sectores de la vida, donde estamos viendo desaparecer la patria con una tranquilidad tan enorme que es avasallante. Debemos sentirnos, Estela, debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura, ¿no? Porque tenés totalmente razón lo que decís. Y cómo han tratado y cómo tratan de denigrarla. El otro día pude leer a un antropólogo que hablaba sobre la cultura aymara, y en un momento dado de su análisis estaba relatando que era más democrático, que eran más demócratas ellos que los propios griegos. Digo, con una soltura. Y no necesitaban de reuniones semanales, ¿no? Sino que eran reuniones anuales, donde se planificaba y allí se trabajaba. Digo, esa importancia que vos le estás dando, y está bueno que lo hayas dicho, porque a veces nosotros en nuestro programa, ¿no? Es mucho política y muy dura, porque bueno, está dura también la cosa, pero quería pasarte a otro plano, Estela, que creo que debemos resaltarlo también, de tu relación con el Papa Francisco, de tu amistad, de tu conocimiento sobre él. Mira, yo del Papa Francisco tengo un momento en que él era simplemente un sacerdote jesuita. Ajá.
eh, que él era jefe de los jesuitas aquí, un hombre muy lector, muy culto, y yo lo conocí a través de Monseñor Podestá, que ya nadie lo recuerda, pero fue un obispo de Avellaneda, un obispo rebelde, que él terminó casándose con la que era su secretaria, Clelia Luro, que había enviudado, tenía varios hijos, y entonces ellos eh, enfrentaban al Vaticano, un poco para decirle que deberían casarse los curas, y el obispo, bueno, mira, tal era la amistad que tenía que el Papa Francisco, fue uno de los tantas personas que él les consiguió todas las formas para salir del país, porque intentaban matarlo, lo amenazaban al obispo de Avellaneda, que además no solo era rebelde en el asunto del casamiento, sino era un obispo rebelde por la teología de la liberación, el favor de esa teología de la liberación que fue tan importante en toda nuestra vida y en todo lo que pasó en América Latina. Y entonces, fíjate que ellos se hacían una revistita, que ya ni me acuerdo el nombre, pero le estoy por preguntar porque creo que la hija de Clelia Luro, que se llama Clelia también, tiene aquella revistita que sacaban, era en medio de las dictaduras, porque la verdad que nosotros, por ejemplo yo, desde el 55, digo que he vivido siempre en dictadura, salvo la aparición momentánea de Arturo Frondizi en su momento allá, la aparición momentánea de Illa, pero todo lo demás que eran, proscrito el peronismo, eran dictaduras que tenían una continuidad con la Libertadora, falsamente llamada Libertadora, que derrocó a Perón, porque al pasar el tiempo podemos ir mirando ese tiempo del peronismo que fue revolucionario en ese tiempo y en ese momento, de que se crearon los sindicatos, que pasaron tantas cosas, bueno, de manera que yo lo veía, él tenía esa capacidad y esa fuerza y esa presencia siempre con ellos, con lo cual sí, lo conocí, incluso te voy a decir que acá lo que se intentó es presentar lamentablemente que intentaron acusar al Papa Francisco de cosas que es imposible acusarlo. Y te voy a decir más, les voy a contar algo, que hablando con Clelia Luro, ella me decía que le decía, pero Francisco no era el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que nosotros sabemos cómo vivió, en la austeridad que vivió toda su vida, cómo vivía en ese momento. En ese momento él era ese cura que tenía una definición política, porque él sí había encaminado con las poblaciones, habían tenido con algunos sindicatos relaciones en esos momentos de lucha. Me acuerdo que eran importantes, por ejemplo, los cañeros de la caña de azúcar de ahí de Tucumán. Bueno, unas historias que se han olvidado mucho, pero sí yo recuerdo de él esa cosa muy tranquila, muy de hacerte parte de todo lo que él estaba pensando que debía hacer la Iglesia Católica en ese momento. Y era, te voy a decir, de los curas, de los sacerdotes que yo conocí, por supuesto, uno de los más avanzados que conocí en ese momento. Pero bueno, es importante también rescatar que hubo mucha gente que salió y que lo querían acusar lamentablemente, Horacio Berbisky, que es fue un gran periodista y es un gran escritor, pero lamentablemente sin ninguna prueba se puso a acusar al Papa de que había entregado 2 sacerdotes jesuitas, que no es cierto, sino que incluso él le ordenó replegarse porque estaban trabajando en la villa en el momento en que, claro, el que no vivió esos momentos históricos,
no vivió las entradas de los dictadores a las villas de emergencia, que eran muchísimo más terribles que en este momento, que son terribles también la situación, pero en aquellos momentos era muchísimo peor, y donde además, fíjate que era una lucha, porque la gente tenía que llegó hasta tener que esconder envuelto en hule, en ese tiempo, que decíamos como una especie de plástico, todos los recuerdos de la foto de Evita, las todas cosas. Había altarcitos en las villas para Evita, Eva Perón. Y entonces la gente tener que ocultar eso, para que no se lo llevaran preso, porque, escúchame, hay alguien que se olvidó de que, por ejemplo, te voy a decir una cosa que yo la viví de cerca, porque estuve haciendo terapia ocupacional ahí en la Borda, que cuando subieron los militares le hicieron cortar todas las cosas que decían Fundación Eva Perón, ¿no? Escondieron, incluso hace poquito en el Hospital Posadas se encontraron unas camas que habían comprado en ese entonces para esos hospitales, les cortaban donde decía Fundación Perón. Y era un agujero, y entonces los enfermos del Borda metían las manos en esos agujeros y rompían todas las sábanas, ¿entendés? Pero era algo así, una persecución tan increíble, que había que haber vivido esos momentos para saber lo que era resistir. Entonces, en esa resistencia estaba también Monseñor Podestá. Y en esa resistencia, bueno, yo te digo que tenían también sus reuniones especiales, pero sí, de eso tengo la memoria de una persona delgada, que era entonces el Papa Francisco, claro, muy, muy humilde en su expresión, muy humilde en su trato, que siempre llegaba caminando hasta ahí y se sentaba a hablar, qué sé yo. Era una figura importante porque siempre el que está al frente de los jesuitas siempre son sacerdotes muy importantes y que tienen un estudio. Bueno, de hecho se caracterizaron en toda la historia. exacto. Los jesuitas, y a veces... Claro. Entonces creo que es muy importante recordar estas cosas. Sí, Porque tenés razón, Estela. Claro, nosotros queríamos conversar contigo cuando Silvia nos comentó de que vos habías conocido al Papa Francisco. Bueno, sabíamos que, lo intuíamos, ¿no? Que lo conocías desde abajo, de donde él era. Nosotros dijimos en el editorial, ¿no? Que fue un Papa transformador para un planeta que necesitaba de una transformación, ¿no? De romper con eso de la unipolaridad que había en el mundo, y donde él va e irrumpe de una manera muy valiente. Digo, lo podemos hablar contigo y con alguna gente más, porque los medios hegemónicos tratan de contar anécdotas Sí. del Papa, de que es hincha de tal cuadro de fútbol, que iba a una peluquería a cortarse el pelo, pero bueno, sí, Valdés. Indudablemente, además, Estela también asistió a momentos en los que el Papa le salvó concretamente la vida a personas que habían sido perseguidas por esta siniestra dictadura. Que la sacó del país, dice usted. Sí, que ayudó a sacarla del país. Que en su auto llevaba gente que había sido justamente, que estaba en la lista, claro, justamente que era perseguida, que era buscada por las Fuerzas Armadas. Que eran requeridas, como se decía en aquel momento, sí. Había un empresario que también estaba ahí con la revista, pero un empresario peronista así de alma, era el que llevaba mucha gente, de las embajadas sacaba a alguien en el baúl. Es decir, hay muchos hechos de solidaridad que la gente se ha olvidado, porque estamos viviendo en otro periodo histórico y se ha olvidado de recordar estos hechos extraordinarios de solidaridad que sucedían entonces. En ese planteo, Bergoglio tuvo mucho que ver, este empresario cuyo nombre no te digo, pero lo tengo, ya lo recordaré algún día porque quiero ver a sus descendientes qué están haciendo ahora.
Por ejemplo, eran tiempos que no hacías eso como si fuera un hecho extraordinario, como un hecho natural de protegernos unos a los otros. Claro. Porque era así las cosas. No es que vos te vas a sentir un héroe o yo te voy a contar la historia de toda la gente que vivió en mi casa en esos tiempos, pero y te voy a decir en la última dictadura incluso. Pero eso es lo que yo tengo como recuerdo. Entonces, cuando esto fue, yo me perdí de haberlo visto porque Clelia Luro, él le consiguió, mira, le consiguió la pensión del obispo Podestá para Clelia, porque ellos se habían asilado en Perú. Claro, claro, Perú porque estaban perseguidos. Sí. Estela, también queremos preguntarte sobre la actualidad latinoamericana y las cosas siniestras que han pasado, por ejemplo, en primer lugar en Ecuador, ¿no? Esta espantosa estafa electoral, y que nos cuentes esto también, que es tu gran vocación, que va desde la poesía, que sos una maravillosa poeta, hasta justamente la militancia constante y el maravilloso periodismo internacional, que has ido desde Gaddafi, a entrevistar a Gaddafi, a entrevistar a Fidel Castro, es ser amiga de Fidel Castro, ser amiga también de Hugo Chávez Frías, que Chávez vive y la lucha sigue, como dicen los venezolanos, y queríamos preguntarte justamente por eso, como la lucha sigue, ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer en Latinoamérica por situaciones terroríficas como lo que está pasando en Ecuador, lo que también acaba de pasar en Panamá, que mucha gente lo ignora, que la soberanía, que tú fuiste la primera que comentaste de José Mulino. Ahí está. Sí, y entonces contanos eso. No. Claro, mira, en Panamá yo llevaba mucho tiempo, cuando estaba el general Torrijos, sí. Y acá hay que rescatar, porque claro, aquí, por ejemplo, Camaño Deno, que era también un militar, el coronel Camaño Deno, que lo mataron cuando invadieron Santo Domingo. Entonces, todos estos militares que aparecieron en un momento de la historia, que de alguna manera también es el caso casi de Perón. Entonces, te voy a decir que cuando yo hablaba de Panamá, me decían, pero hace años esto, te voy a decir, en los años 70 que estaba Torrijos, que acá había un embajador que se llamaba José Franco, un gran poeta panameño, con el que yo trabajaba codo a codo para dejar asentado que lo que estaba haciendo Torrijos en Panamá, que es un coronel joven que se rebeló, sí, lo que sacó él en lo que decían el golpe de Estado, pero hay que ver qué golpe de Estado y qué golpe de Estado, porque eso fue sacar a la oligarquía panameña, a Arnulfo Arias, a todos, que eran prácticamente sirvientes de Estados Unidos, y bueno, lo que yo trabajaba esa figura de Torrijos, y había, no sé si Granovsky, había también aquí un compañero que le daba lugar a estos militares, como también el militar peruano, es decir, los militares que surgieron al calor de estas luchas nuestras, y Torrijos que trabajó por Panamá, imagínate, hasta llegar a ese acuerdo con Carter, que costó muchísimo, pero bueno, se tuvo que ir el Comando Sur de Panamá, que se tuvo que ir finalmente después de tantos años de haber establecido así la zona del Canal de Panamá como una zona colonial que irradiaba el colonialismo para las dos principales, dividía a Panamá en dos partes, la zona del canal, una que era la capital de Panamá, panameña, y la otra de Colón, y que con esto, bueno, ellos tenían la Escuela de las Américas, que daban instrucciones de terror, iban militares, no todos los militares que salieron
del tema de la Escuela de las Américas, hubo militares que se educaron ahí, pero que luego salieron y hicieron, ¿no?, cosas totalmente distintas, habían aprendido lo que es el terror que querían sembrar en la región. De alguna manera, eso fue transmitido afuera, pero bueno, no fue la mayoría, pero sí fue una gran cantidad, inclusive los dos capitanes que hicieron en Guatemala el primer levantamiento contra la maldita dictadura que dejó tantas muertes en ese país. En fin, hay cosas que hay que volver a contarlas, porque hay que saber cómo resistimos, cómo hemos resistido en el continente, en un momento que se nos está aplicando, como vos decís, el Ecuador, pero es que nadie te escucha. Yo decía, hay un golpe postelectoral. Exactamente. El gobierno de Lenin surge y a la semana, a los días nada más dijo que él se separaba del partido que lo había llevado, la Unidad Ciudadana de Rafael Correa, y que no iba a cumplir el programa, que tampoco. Eso ya daba para que lo sacaran constitucionalmente. Exactamente. No podés un partido y traicionar y hacer todo lo contrario de lo que ibas a hacer. Un poco como aquí tuvimos con Carlos Menem, viste que el salariazo y la revolución productiva, y terminamos en el 2001. En fin, es decir, entonces hay que escuchar las voces, porque vos estás diciendo, no era... los golpes también postelectorales se han dado en el continente, y Ecuador, que siempre fue un sitio estratégico, imagínate vos la situación en que vive ahora. Pero ahora, ¿qué lección podés hacer en Ecuador cuando está Estados Unidos ahí? Entregarle las Islas Galápagos, que son un patrimonio de la humanidad, de entregar todo. Bueno, estamos viendo ahí, pero por otra parte estamos viendo un general, como el general mexicano, jefe del Estado Mayor, que no tengo otro nombre, que en los últimos días apareció cuando habló la presidenta, el discurso que él dio de la revolución mexicana, del papel de los militares que tuvieron que seguir los pasos de los revolucionarios de la Revolución Mexicana de 1910, de la que se han olvidado muchos también. Pero todo eso eran pasos gigantescos que daba América Latina. Estamos viendo cómo están dividiendo a Bolivia, por ejemplo. Están en un peligro. Si nosotros, los que ustedes decían, para empezar a pelear, primero tenemos que unirnos por sobre todas las cosas. No unirnos contra una elección, contra esto, no importa, porque ninguna de las elecciones, les voy a decir, compañeros, vamos a poder manejarlas nosotros. ¿Vos te imaginás el que instaló a Milei aquí, los que instalaron a Milei, que él reconoce como a los que él obedece, los únicos, que son Estados Unidos y Israel y Estados Unidos, en el caso de él, mucho más pronunciado su fidelidad a Israel. Y bueno, ¿cuánto dinero gastaron? ¿Cuánto dinero están gastando para comprar diputados aquí y allá? Y entonces, si no puede haber un político latinoamericano que ignora cuáles son los planes de un imperio, del imperio, que está desesperado, dando pasos en falso, como lo que está dando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dando acciones increíbles, que te declara públicamente que se va a tomar Groenlandia, que se va a tomar Panamá, y fueron a Panamá. El pueblo panameño está levantado contra Molino, porque Molino le entregó dinero desde hace tiempo, y así están viniendo, venían a cada rato los del Comando Sur. Imagínate que se reapoderaron de Panamá, ya tienen varias bases. Sí, ahora varias bases. Claro, y la semana pasada firmaron un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así que ya tienen 5 bases más y están entregadísimos. Sí, eso. Más de 5 bases tienen, más de 5 bases, porque más, ya la habían nuevas, puesto ahora nuevas. Pero una guerra que pusieron contra, cuando querían avanzar sobre, metieron tantas fuerzas armadas de Estados Unidos también en el tema de Colombia, con una forma también que utilizando ellos, que ellos
por ahí se meten, suponete que tenés un cuartel del ejército en Salta, y ellos se pueden meter adentro de ese cuartel y no aparece como una base de Estados Unidos. Pero por eso yo lo acompañé a Evo Morales cuando escribí el libro sobre Evo Morales. Evo en la mira, maravilloso libro. Evo en la mira. Sí, con lo que yo recorrí con él y fuimos a ver cómo se había instalado la DEA. La DEA tenía su edificio propio en el medio de una base que parecía como una base boliviana, pero no era una base militar boliviana, era desde donde trabajaba la DEA, que la DEA es tan peligrosa como la CIA, es decir, trabajan en conjunto, así que nosotros debemos, no hay un político de América Latina que puede ignorar cuáles son los planes de Estados Unidos. ¿Por qué le digo, Manuel Silvia, por qué les estoy diciendo esto? Porque son documentos que podés encontrar a mano, de los que podés tener conocimiento, y que marcan una década de acciones que hace Estados Unidos, donde va cambiando en medio del camino, pero en base a principios fundamentales de lo que es la guerra contra insurgentes, que es lo que nos están aplicando. Es decir, la guerra psicológica, son parte de la guerra contra insurgentes. Y se han dedicado, fíjate acá, ¿desde cuándo han perseguido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Desde que era senadora y se paraba contra, en su momento, como la única que se levantaba ahí. Bueno, desde entonces, hasta cuando subió, que intentaron dar un golpe de Estado. Por favor, ¿por qué no tenemos en cuenta que nosotros somos dependientes? Dependientes de los Estados Unidos, que mientras esa dependencia continúa, y hoy lo estamos viendo, la visita, digo, esto que decía va a entregar el país, ya está entregado el sur. En el sur ya están ellos, están los británicos, los israelíes, Estados Unidos, las principales dos empresas que están patrullando por el petróleo en las Malvinas, que ya lo había adelantado Rodolfo Walsh en sus trabajos. El petróleo ahí en las Islas Malvinas, está una empresa israelí, como también está la Mekorot con el tema del agua, que están ocupándose en muchas provincias, el agua. Y eso es una de las cosas por las que va a haber guerras en el futuro. Entonces, si no, nosotros, vos lo sabés, creo que Silvia, porque desde las primeras notas en enero, yo decía que ya cuando este hombre, a 10 días de haber subido Milei, presenta los decretos, ese decreto de necesidad de urgencia, y era la entrega del país. Totalmente. Y luego la ley de base, que era la continuidad. Entonces vos ya sabías cuál era el plan, no tenías por qué dejarlo, Permitime, Estela, recalcar una cosa que vos dijiste que me parece que tiene que quedar más que claro. No hay ningún ser político, dirigente político de nuestro continente que pueda desconocer los planes del imperialismo norteamericano. Digo, porque esto que vos estás comentando está escrito, está firmado. La empresa de agua, la empresa de agua israelí es la que tiene sin agua al pueblo palestino. Ahora, la tenemos acá en Argentina también. Está en Uruguay esa empresa. Está esparcida por... Claro, ahora, digo, nosotros tenemos que decir, bueno, también tenemos que saber a cuáles son los dirigentes que tenemos que elegir, ¿sí? Tenemos que empezar a cambiar también eso para resolver de una vez y para siempre algunos de nuestros problemas, ¿no? Porque no podemos convivir así toda la vida. Si no podemos seguir si vos subís al gobierno y todo el poder económico, militar, está en otras manos, lo que se han hecho algunos gobiernos, ya no de Venezuela, porque como las Fuerzas Armadas Bolivarianas, siempre estuvo ese espíritu bolivariano metido en las Fuerzas Armadas, incluso en la universidad en que estudiaron los militares, Andrés Bello,
que hubo. Venezuela tuvo sus características propias en la educación militar. Militar ha surgido de la población, no de las clases altas como sucedió acá, era otro mundo. El torrijismo también. El torrijismo, vos ibas, cuando yo entré al primer cuartel para hablar de la lucha de los ejércitos latinoamericanos, de la lucha de liberación del colonialismo español, de las luchas de los dirigentes indígenas, de esos años enteros que fueron los primeros que se levantaron contra los españoles, que ya los olvidamos. Yo entré a dar una clase, vos no podías creer que yo estaba hablando, viste, con esa sensación de como estábamos acostumbrados acá, que no hablábamos con los militares, y teníamos que hablar con algunos militares, sí que teníamos que hablar, claro. Porque no todos son todos son violadores de los, no, siempre hubo en su tiempo, así como apareció Perón aquí, así como Chávez. Yo me acuerdo que yo lo conocí a Chávez en 1994, cuando ni siquiera se le había ocurrido que él podía presentarse como presidente. Ellos habían llegado con un grupo de militares que cuando yo conocí en el 94, yo creía, yo le hice una entrevista a Chávez mientras él iba al barrio 23 de enero, ese donde está ahora su ataúd, ahí en ese cuartel de la montaña, que le dicen, bueno, yo fui con él a una reunión en el barrio que había sido donde había provocado la gran matanza Carlos Andrés Pérez, el presidente, entre comillas, democrático, que se traicionó a su primer gobierno incluso. Bueno, cuando yo fui ahí, estaba hablando con ellos, con una anécdota te digo, y yo le digo, pero estos muchachos son sociólogos, sí, son militares, pero son sociólogos. Por eso dije, yo creí que eran poetas, le digo yo, porque uno me habló así como una cosa de poesía. Decirte que yo las entrevistas en 2 partes a Chávez, en el 94, donde todo lo que dijo ahí que querían hacer, lo hizo. Claro. Cuando llegó el presidente, la primera cosa, no hay que cambiar la Constitución, no podemos seguir con las constituciones del pasado porque el mundo ha cambiado. Claro. Hay otras cosas que imponer. Y de ahí surge esa maravillosa Constitución que era la defensa de los recursos naturales. Y Chávez se expuso porque, viste, lo primero que hizo, para poder hacer lo que hizo Chávez, tenía que hacer ese cambio. Totalmente. Después la otra Constitución maravillosa fue la de Bolivia, la de Bolivia. Claro. Plurinacional, un país plurinacional. Claro. Cosas totalmente renovadoras que fíjate si hubiéramos mantenido esa unidad que habíamos llegado a la CELAC. Si hubiéramos mantenido esa unidad, no podrían hacer lo que están haciendo hoy en todos nuestros países. Totalmente. No podía estar mirando en Perú y en todas partes, y sobre todo ahora con esta guerra con China, que es impresionante. Totalmente. Entonces estamos viviendo una guerra encubierta contra nuestros países de otras características, donde necesitan meter tropas norteamericanas, pero donde pueden entrar así como diciendo voy en segunda, pero en realidad estás llevando tu automóvil en primera, qué sé yo. Aparecen así como tratando de engañar a la población. Eso es guerra contra insurgentes, porque está previsto que vos psicológicamente. Ellos pensaron, si nosotros en documentos de Estados Unidos, te estoy hablando, de cuando iba a empezar el siglo XXI, ya tenían todo pensado, que en este siglo XXI iban a tener que pelear contra los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban entrar con las eras a todas partes. ¿Y quiénes son los que están en las montañas? Sino los pueblos originarios. Entonces ellos, todo estaba previsto, tanto es así que decidieron que había que infiltrar todas las estructuras judiciales y los tribunales electorales. Si ellos manejaban todo eso, más los medios de comunicación masivas en el mundo, y políticamente lograban entrar, aunque sea de costado, en el Parlamento, una vez que ellos tuvieran su gente ahí que estuviera actuando en el Parlamento, ellos podían comprar, como hicieron en Honduras, que compraron un montón cuando lo derrocaron a Zelaya, sí, que habían comprado un montón de Partido Federal.
Sí, bueno, y aquí, imagínate vos. Entonces, si ellos tenían todo eso en sus manos, no tenían necesidad de meter ni siquiera militares. Total, los meten igual. Claro, eso es lo nuevo, ¿no? Que ya no, tenemos. claro, ya no eso es lo nuevo, que ya no necesitan golpe de Estado a mano de los militares, ¿no? Claro, Bueno, ya Estela, compraron a los presidentes. Sí. hemos estado charlando casi una hora. La verdad que es muy rico conversar contigo. Vos les hacés falta a la Argentina, realmente, Estela, realmente. falta. El aporte tuyo, la sencillez, la claridad de los conceptos. La verdad, estamos muy agradecidos del programa nuestro por poderte tener en la tarde de hoy. Bueno, te mandamos un abrazo. Querido, yo también agradecido de hablar con ustedes, porque también eso te hace que te obliga a repensar todas las propias cosas que están bullendo en la cabeza de uno, con preguntas como tan claras y específicas como las que estamos acá. Pregunta y respuesta han sido muy necesarias. También la pregunta también es muy necesaria, ¿cómo se hace? Y yo estoy contentísima de haber estado con ustedes. Bueno. Y de seguir, porque aquí lo único que no puede ser en este momento cobarde, claro, ni parar el camino de la verdad. Eso sí. Muchas gracias, tenemos Estela. Que entrar en la verdad. Bueno, hasta muchísimas pronto, gracias, compañeros. Hasta pronto. Estás escuchando A Voz Patria.